Hola chicos, en la clase anterior habíamos analizado dos elementos muy importantes en el ecosistema. ¿Por qué se los considera así? Bueno, se los considera de tal forma porque son elementos que componen este espacio maravilloso llamado ecosistema y porque se deben relacionar con mucho equilibrio. A continuación les comparto la pizarra para que ustedes miren el cuadro. Este como cuadro resumen que he realizado para acordarnos, ¿no? Entonces tenemos dos componentes del ecosistema. El primer componente es son los factores biótico y abiótico, ¿ok? Cuando hablamos del factor biótico, decíamos que estamos hablando de los organismos vivos que están en este espacio, ¿sí? Y cuando hablamos de factor abiótico, ¿ya? Estamos hablando de las condiciones que se necesitan para que el factor biótico o los organismos vivos puedan vivir tranquilamente, plenamente y adaptarse. Entonces, los factores abióticos habíamos visto que son el agua, la temperatura, el suelo, el aire, la humedad y hay otros más, ¿sí? Luego, otro componente del ecosistema son justamente dos condiciones que habíamos mencionado para considerarle al ecosistema como tal. La primera condición es la interacción entre organismos. Al momento que se empiezan a relacionar, acuérdense del dibujito este del charco que les decía, ¿no es cierto? Y ahí estaba la rana y estaba una planta acuática, entonces, y estaban unos insectos, ¿no? Entonces, acuérdense, la ranita se comía estos insectos, luego de pronto se comía un resto de planta, entonces ahí empieza a relacionarse. Y producto de esta relación, de esta interacción, se da el intercambio energético. Entonces, ¿cuándo un ser vivo obtiene energía? Cuando come, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto de la cadena alimenticia, ¿ok? Pero en todo caso, esta es una condición básica, el intercambio energético que se da gracias a la interacción, ¿ya? Em, entonces, a ver, tenemos los dos componentes, ¿no? Las condiciones y los factores, biótico y abiótico, ¿ya? Entonces, para acordarnos un poquito más, les quiero mostrar esta foto. Esta foto y un video, ¿sí? De principio, debo advertirles que esta foto no es para nada real. No es real porque no refleja lo que es un ecosistema, la esencia del ecosistema que justamente les acabo de mencionar, que son que debe cumplir estas condiciones de interacción, de intercambio energético. Aquí vemos que están este puma, este león, súper tranquilos. Creo yo que estarán enfermos o perdieron ya sus capacidades naturales, instintivas de acecho, de caza. Teniéndole a la cebra ahí al frente, no deberían estar para nada tranquilos, ¿no? Entonces, de plano esta foto no representa lo que es un ecosistema, pero sí me resulta muy útil, muy gráfica para identificar los factores bióticos y abióticos. Entonces, ahí tienen ustedes bióticos, todos los animales, las plantas que están aquí, y los factores abióticos, lo que les rodea, ¿no? A estos organismos vivos. Está el suelo, parece que es un lugar húmedo, ¿sí? De pronto al ser un bosque tropical está a menor altitud, por lo tanto tiene mayor temperatura. Entonces, con una foto nosotros ya podemos leer muchas cosas, podemos identificar muchas cosas, de qué lugar se trata, qué ecosistema puede ser, ¿ok? Entonces, lo que realmente pasa en un ecosistema es esto, miren. Atentos a lo que va a hacer ¿cómo es este guepardo, no? Parece.
Bueno, ahí tenemos una serpiente de principio. Y miren lo que pasa con las cebras. Ah, pues miren, ya fueron atacadas por este, es un león, ¿no? Sí, entonces esto sí refleja la realidad de un ecosistema, ¿no? Tenemos un suelo adecuado para que vivan estas especies, la temperatura adecuada para que el león pueda correr de esa forma tan activo, ¿no es cierto? De pronto por ahí estaba algún cuerpo de agua que les permite hidratarse a todos estos animales, no solo al león. Entonces, esto sí que refleja, ¿no? Las condiciones que debe tener un ecosistema y refleja también la interacción entre el factor biótico, abiótico y las interacciones, ¿se acuerdan que mencionábamos entre el factor abiótico, que eran intraespecíficas e interespecíficas? En este video em, podemos ver, ¿no es cierto?, un tipo de estas interacciones. Quiero que ustedes luego en la guía de tarea me indiquen, ¿no? Al ser diferentes especies, qué tipo de interacción se está dando. Eso ya lo revisamos también, pero quiero que recuerden haciendo este ejercicio. ¿Estamos? Ok, entonces esto un poco a manera de recordatorio. Lo que vamos a ver en esta clase son las propiedades. Estas propiedades están relacionadas a estos dos elementos que acabamos de visualizar y específicamente a este video último que les acabo de mostrar. ¿Ok? Entonces, la primera propiedad del ecosistema es la funcionalidad. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que la relación entre los seres bióticos y abióticos le permite al ecosistema funcionar como una unidad. ¿Sí? Quiero mostrarles esta imagen. Esta imagen corresponde a una cadena trófica del páramo. Ya ustedes tienen ahí. El objetivo de mostrarles esta cadena trófica y algunas más próximamente a continuación es que aprendan a leer los lugares que visitamos y que constituyen justamente ecosistemas. Entonces, en este momento vamos a imaginar el páramo. Ustedes, creo que la mayoría han hecho la caminata de Mojanda arriba, ¿no es cierto? Entonces, Mojanda es un ecosistema de páramo, ¿ya? Entonces, primero vamos a pensar cuáles son las plantas que tiene este lugar. Recuerden que a la parte vegetal del ecosistema se le va a llamar o se le va a denominar como el nivel de los productores, ¿ya? Entonces, en este caso, em, ¿qué tenemos aquí como productor, como especie productora? Tenemos a la planta de valeriana, ¿ok? Obviamente en el páramo hay muchísima diversidad de plantas, no solo la que está aquí, tenemos el pajonal, las almohadillas, las chuquiraguas, etcétera, ¿sí? Em, bueno, luego, continuando con el ejercicio, quiero que vean o que me digan, se den cuenta, cuáles son las especies animales que se comen a esta planta, a este productor. Entonces tenemos el conejo silvestre y el venado de cola blanca. Lamentablemente hace unos días se reportó, me parece que por el austro de nuestro país, un incidente relacionado a la cacería del venado de cola blanca. Es una especie que está en extinción y que se encuentra en el páramo, ¿no? Entonces, bueno, más adelante igual vamos a ver los daños que se le pueden hacer a la biodiversidad, o las afectaciones, las alteraciones que puede tener el ecosistema y la biodiversidad.
tanto naturales como ocasionadas por los seres humanos. Eso viene en otra clase más adelante. Entonces, bueno, tenemos estas dos especies que se comen a esta planta de valeriana. A este segundo nivel lo vamos a denominar como el nivel de los consumidores primarios, ¿ya? Luego vamos a ver cuáles son las especies que se comen a estos dos consumidores primarios, de los que se comían a la planta, ¿no? Tanto al conejo silvestre como al venado de cola blanca. Otra cosa, otro dato también, los consumidores primarios son herbívoros, ¿sí? Luego en el siguiente nivel de los secundarios ya vienen los carnívoros, ¿ok? Entonces como consumidor secundario tenemos al lobo de páramo y tenemos al cóndor, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa falta en esta interacción para que sea realmente un ecosistema? Nos estamos olvidando del factor abiótico, ¿no es cierto? Pensemos que en el frío que hace en el páramo. No podemos estar en el páramo, no podemos irnos a Mojanda sin ropa abrigada, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos, nos damos cuenta cómo es la temperatura, ¿ya? Piensen también en la hermosa o en las hermosas lagunas que tiene Mojanda. Ahí está otro factor abiótico importantísimo, el agua. Y luego tomen en cuenta que los páramos son reservorios naturales de agua. Las plantas que están aquí tienen la capacidad de almacenar, guardar gran cantidad de agua. Por lo tanto, es un lugar muy húmedo. Entonces, es otro factor abiótico que no está representado en este gráfico, pero ustedes imagínense, ¿no? Que todas estas especies que ustedes observan en esta cadena trófica están de ley en el páramo. No sé si alguno ha tenido la suerte de toparse con alguna de estas especies. Por ejemplo, alguna vez que yo visité la Reserva Ecológica del Ángel, me acuerdo que había un montón de conejos silvestres, ¿no? Entonces, a cada paso nos los encontrábamos. Entonces, imagínense, ¿no? Esta como escena, ¿ya? Entonces, todos estos elementos conforman una unidad. Si un elemento desaparece, ya deja de ser una unidad, ya deja de funcionar como una unidad, el ecosistema se desequilibra y se dan o se generan problemas y desastres ambientales, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, ya luego vamos a ver las afectaciones que puede tener un ecosistema, ¿no? Luego, la segunda propiedad del ecosistema es la diversidad. En un ecosistema, cuando es mayor la variedad de especies que forman parte de esta unidad, mayor será la capacidad de alimentarse que tengan estas, ¿ya? Entonces, acuérdense qué pasaba cuando un ser vivo come. Está obteniendo energía y se está transmitiendo energía. Y a su vez, esta transmisión de energía y esta interacción provocan que se mantenga una estructura estable, ¿ok? Como les decía, ¿no? Esta puede verse afectada por algunas situaciones que se pueden dar, que las analizaremos de seguro próximamente, ¿no? Entonces, quiero que miren las fotos a continuación. Les voy a compartir. A ver, vamos a ver dónde está. Ahí, por acá está. Bien. Entonces, quiero que vean estas fotografías. Estas fotografías fueron tomadas aquí en Ecuador. Un poco para visualizar, ¿no? Todas estas afectaciones que se pueden dar.
Y la diferencia muy notable que se da en un ecosistema degradado y en un ecosistema protegido. Entonces, la primera foto es un suelo deforestado, ¿no? Es un suelo deforestado que ha perdido su capacidad de guardar otras especies. Este bosque ya no funciona como una unidad, dejó de ser prácticamente un ecosistema, se transformó a un espacio totalmente deshecho, ¿sí? Y el otro caso es un bosque protegido. Las dos fotos corresponden al lugar donde yo trabajaba. A ver, ya. Entonces aquí están, ¿no? Estas dos, como les decía, ¿no? Aquí estas fotos corresponden a esta diferencia que hay entre un ecosistema degradado y un ecosistema protegido. Entonces les estaba explicando que las fotos de abajo corresponden al lugar donde yo trabajaba. Aquí hay una diversidad infinita de especies, ¿no? En este bosque que ustedes observan acá abajo, podemos encontrar jaguares. Tuve la oportunidad de verle de primera mano al águila arpía, una especie única. Hay cientos de anfibios, hay cientos de insectos y cientos de reptiles aquí, ¿no? Em, bueno, y aquí están estos niños que están justamente haciendo observación de aves, bird watching, en el bosque protegido. Entonces, miren ustedes lo importante que es que se torna esta cuestión de la conservación también, ¿no? Nos da muchísimas oportunidades. En su momento igual hablaremos de por qué conservar, ¿sí? Entonces, piensen ustedes, ¿por qué Ecuador es una maravilla natural? Tenemos la ventaja de ser un país con varios ecosistemas. En estos hay una infinidad de especies y esto representa obviamente un patrimonio que debemos cuidar, debemos empoderarnos y protegerlo, ¿ya? Y por último, la tercera propiedad es el equilibrio dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Este equilibrio dinámico que debe tener un ecosistema nos dice que cada parte del ecosistema, cada elemento, cumple con una función específica. Es una red de interacciones, ¿sí? Entonces, en esta red se da lo que les acabé de mencionar. Cada elemento tiene una función. Es muy indispensable. A veces no nos gustan los depredadores, ¿no es cierto? Nos da temor de pronto las serpientes, otras personas, las ranas. Bueno, estas no son depredadoras, pero de pronto le tienen miedo a las ranas, ¿no? Pero cada uno de estos cumple una función importantísima. Em, Vamos a ver una imagen. Este, ya. Ahora vamos a hacerlo con la imagen correspondiente al ecosistema del bosque tropical. Ya. Entonces, acuérdense de la foto que les indicaba antes, ¿no? Del lugar donde yo trabajaba. Este es un bosque tropical. Mucha vegetación, condiciones adecuadas para que hayan todas estas interacciones, ¿sí? Entonces, veamos aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera esta águila arpía, por ejemplo? Esta que está aquí es una águila arpía. Es hermosísima, es el ave más hermosa que he visto. No soy tan fan de las aves, la verdad, pero cuando le vi al águila arpía me quedé impresionado, ¿no? Em, y entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no existiera esta águila arpía? La especie que se come el águila arpía, que en este caso es este perezoso, ¿sí? La arpía se le come al perezoso y la arpía también se le come al mono, ¿ya? Estos dos son el alimento de la arpía. Pero si es que no estuviera aquí esta arpía, podrían convertirse estos dos, el mono, el perezoso o los ainos también que se comen,
se pueden convertir en plagas, ¿ya? Y esto al final representa una afectación al ecosistema. Entonces, miren lo importante que es la arpía, ¿no? ¿Ya? O por ejemplo en el páramo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si no existiera el cóndor? Vamos a regresar a ver el páramo, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera el cóndor de acá? Ya se me subió mucho. Bueno, no hay problema, ya nos ubicamos. Entonces el cóndor, tomen en cuenta ustedes que este es un carroñero. ¿Qué quiere decir esto? Que el cóndor come, aquí está, ¿no? Que el cóndor come carne muerta. Entonces, ¿cuál es la función de este cóndor en el ecosistema? Justamente es limpiar el ecosistema, ¿ya? Ya lo purifica el ecosistema. Entonces, esto corresponde al equilibrio dinámico. Cada quien tiene una función súper importante, ¿sí? Por más feo que nos parezca, por más atroz, lo que sea, por más fobia que le podamos tener a alguna especie, debemos tomar en cuenta que es sumamente importante, ¿sí? Sea depredador, sea consumidor secundario, sea consumidor primario, los productores, los árboles, las plantas, ¿no? Fíjense lo importante que son. Aquí empieza justamente el flujo energético, ¿sí? Entonces, todos estos animales que vienen después de las plantas, de los productores, obtienen esa energía de la planta. Entonces, por eso también proteger los árboles, no talar, ¿no es cierto? No destruir el bosque, ¿ya? Entonces son 3 propiedades. Vamos a nuestra pizarra y vamos a resumirlo igual a manera de cuadro, ¿no? Entonces, eh, vamos a borrar todo y vamos a escribir, ¿ok? Las 3 propiedades del ecosistema, ¿cierto? Ya. La primera habíamos dicho que es a ver, creo que nos está compartiendo esto. No, sí. La primera propiedad es la funcionalidad, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué habíamos dicho que es la funcionalidad? La funcionalidad es que el ecosistema funcione como una unidad, ¿no? Funcione como unidad, ¿ya? Luego, la siguiente propiedad, habíamos dicho que es la diversidad, ¿no? Cuando hay más especies o más variedad de especies, ¿ya? Cuando hay más variedad de especies, el ecosistema presenta mejores condiciones para la vida, porque se da un mayor intercambio energético, ¿no? Entonces ahí ustedes acuérdense del ecosistema deforestado, ahí ya no hay ningún tipo de interacción, de hecho, de plano ya no hay ninguna especie, entonces pues se acabó la diversidad, ¿no es cierto? Ya, cuando hay más variedad de especies, mayor es la capacidad del intercambio energético. Vamos a ponerle así, intercambio energético, ¿ya? Y luego la última propiedad que habíamos mencionado es del equilibrio, ¿no es cierto? Importantísimo, equilibrio dinámico, ¿no? Vamos a poner aquí, ya. Ya, entonces esta es la tercera propiedad que nos indica que cada
cada componente del ecosistema cumple una función importante. ¿Ya? Esta función se llama nicho ecológico, ¿sí? Esta función se llama nicho ecológico, ¿ya? Para hacer una analogía, por ejemplo, si es que mi casa es mi ecosistema, ¿cuál sería mi nicho ecológico? ¿Cuál sería mi función? Limpiar la casa de pronto, aportar económicamente, ¿sí? Entonces, esa es la función de cada organismo en el ecosistema, ¿ya? Entonces, para que haya un equilibrio, ¿sí? Tienen que estar todas estas especies, debe existir esta diversidad y cada uno tiene que cumplir su función adecuadamente y plenamente, ¿no es cierto? Esto es el equilibrio dinámico, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, aquí en esta pantalla ustedes visualizan las 3 propiedades que hemos visto hoy. Gracias a ellas podemos entender de mejor forma el funcionamiento del ecosistema. Y en la próxima clase pues veremos algunas cuestiones más referentes a este maravilloso espacio, ¿no? Entonces ya la próxima vez que ustedes visiten un lugar, vayan a la playa, puedan hacer alguna actividad como el snorkel o algo así, ustedes ya saben, ¿no? Ya pueden leer un poco más profundamente este espacio, ¿no? Cuando se vayan igual al páramo o algún bosque, ¿sí? Entonces ustedes ya saben ahora qué condiciones debe tener, qué factores interactúan aquí y qué propiedades tiene, ¿ya? Entonces ese es el objetivo de hoy. Espero que este tutorial les ayude mucho, que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima. Cuídense.